Buenas tardes. Bien. Entonces habíamos visto en la anterior clase todos los tipos de rodamientos que existen y cuáles son las desventajas y desventajas de cada uno. También habíamos visto qué tipos de fallas podría suceder, ¿no? Habíamos dicho que puede haber una falla estática y una falla dinámica. Falla estática que tiene que ver con el aplastamiento cuando hay cargas en reposo, y la falla dinámica que tenía que ver con el desgaste por fricción de rodadura o por picaduras debido a las tensiones de Hertz. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo de cómo calcular, cómo seleccionar y dimensionar un rodamiento. De datos vamos a tener siempre la fuerza radial, la fuerza axial, el diámetro del eje, la vida útil L10, que habíamos dicho que es el con 90% de confiabilidad de que va a pasar esa vida útil que nos hemos dado. El tipo de cargas, las RPMs y la temperatura. Dice la vida útil de un rodamiento en horas o números de revoluciones, que el rodamiento funciona hasta que aparece un desconche por fatiga de una determinada dimensión con un 90% de confiabilidad. Esto ya lo hemos visto. Dijimos también que no debe ser mayor que la vida útil de toda la máquina, ¿no? ¿Se acuerdan? Y luego la vida útil modificada. Cuando nosotros necesitamos una confiabilidad mayor, o cuando hay condiciones de trabajo, por ejemplo, de altas cargas de impacto, sí, fundamentalmente cuando las cargas cuando las cargas a las cuales está sometido el rodamiento tiene altas cargas de impacto, entonces también hay que afectar esta vida útil por un factor. Entonces, los factores que pueden utilizarse en condiciones, digamos, extremas, hay que modificar este L10. Para una bomba, un molino de cereales, etc., no necesitamos hacer esta modificación. Cuando hay condiciones extremas, sí es necesario hacer esta modificación. Entonces, aquí hay un A1 factor de ajuste de vida en función de la confiabilidad. De la confiabilidad, si es mayor al 90%, entonces hay que ajustar esto, y esto está en tablas, ¿no? Está en tablas para cada catálogo, dependiendo de cada... Un momentito, por favor. ¿Ya? Un momentito. Bicho, ¿estás en clases? Bichito, ¿estás en clases? ¿Aló? Sí. Sí. Ya, que suba lo más que suba. Me van a disculpar, tengo que... un encarguito aquí en la puerta van a venir, tengo que entregar un encargo nada más. Entonces está en tablas, ¿no? Luego el factor de ajuste de la vida en función del material del rodamiento. Bueno, hay rodamientos, como les decía, que por ejemplo es para altas temperaturas o cuando va a estar sometido a oxidación, a corrosión, ¿no? Entonces, por esas condiciones de trabajo también hay un factor que modifica la vida. Luego el factor de ajuste en función de las condiciones de trabajo, les decía, por ejemplo, fundamentalmente las cargas de alto impacto, las cargas de impacto. Y el factor de ajuste de la vida en función de la vida útil requerida. Esto no sé, o sea, no sé exactamente a qué se refiere, pero está en los factores, no me acuerdo en este momento. No es muy utilizado eso, así que cada catálogo tiene uno o varios factores de estos. Por lo menos va a tener dos, siempre el de confiabilidad
y de las condiciones de trabajo. Siempre va a tener por lo menos dos. Puede haber más, y cada catálogo te dice eso, qué factores hay que afectar, y eso está en el catálogo. Ahora sí. Bueno, entonces, esta vida útil puede estar ya sea en millones de revoluciones o ya sea en horas. Y ayer les había dado un ejemplo de cómo calcular esta vida útil, ¿no? Nosotros nos damos esta vida útil, puede ser en años, puede ser en días, normalmente se pone en años. Y en base a las horas que va a funcionar por día y los días que va a funcionar por semana y las semanas que va a trabajar por año, entonces puedes calcular la vida útil en horas. Y si tienes las revoluciones por minuto, que va a girar el eje, entonces puedes calcular en millones de revoluciones. Aquí está, por ejemplo, ¿no? 5 años por 300 días al año, por 8 horas por día, son 12.000 horas. Y si aquí tenemos, qué sé yo, 1.200 horas, minutos por revoluciones por minuto, esto hay que llevar todavía minutos, entonces minutos con minutos estaba, y te sale en millones de revoluciones. Bueno, luego hay que calcular la carga equivalente estática. ¿Qué significa la carga equivalente estática? Nosotros tenemos una fuerza radial y una fuerza axial. Y si nosotros hiciéramos tablas para los rodamientos en función de la combinación de FR y FA, es decir, habrían muchas posibilidades de combinar FR y FA, ¿no? Entonces lo que han hecho, las normas han dicho, no, lo que haremos es más o menos sacar una especie de resultante. No es específicamente una carga resultante, pero es una carga equivalente, o es una carga que va a producir el mismo efecto que si hubieran la FR que si hubieran las dos cargas. Entonces es una carga equivalente. No es una resultante, pero sí es una carga equivalente que va a producir los mismos efectos o las mismas condiciones de trabajo que si estuvieran, o sea, que FR y FA, pero es una sola carga. Y es igual, P sub 0 es AX sub 0 por FR más Y sub 0 por FA, donde X sub 0 y Y sub 0 son factores que son propios de cada rodamiento. O sea, para cada tipo de rodamiento, si es de bolas de una hilera, de 2 hileras, etcétera, etcétera, estos factores varían y eso está en los catálogos. Entonces, con esto hay que hallar esa carga estática equivalente. Una vez que hallamos eso, ahora hay que con esta carga equivalente, hay que calcular la capacidad de carga equivalente, ¿no? Es la capacidad de carga equivalente, se define como la capacidad máxima de Newton o libras, dependiendo el catálogo, que soporta un rodamiento en reposo o movimiento a bajas revoluciones sin que aparezcan deformaciones en cualquiera de los elementos rodantes o caminos de rodadura superiores a 0,0001 veces el diámetro. Entonces, el aplastamiento, para que no aparezca el aplastamiento. Y S sub 0 es igual a C sub 0 sobre P sub 0, donde S sub 0 es un factor de servicio y este P sub 0 es la carga equivalente estática, de tal manera que de aquí podemos hallar C sub 0, que va a ser S sub 0 por P sub 0. Y S sub 0 es un coeficiente de servicio, una especie de coeficiente de seguridad que depende del tipo de rodamiento y servicio y está en los catálogos. Para cada tipo de rodamiento también hay S sub 0 y además las condiciones de carga. Si va a ser las cargas de alto impacto, de mediano impacto, cuántas horas va a funcionar por día, etcétera, está en los catálogos. Entonces, con esto nosotros hallamos la capacidad de carga estática requerida.
Bueno, eso sería para la parte estática, porque no se olviden que hay dos criterios de dimensionamiento: la falla estática y la falla dinámica. Entonces, para la falla estática ya hemos hecho hasta acá. Hasta acá. Ahora, para la falla dinámica, lo mismo, tenemos que calcular ahora una carga equivalente dinámica, ya no estática, que es una fórmula parecida, XFR más IFA, donde X y F también son factores que están en los catálogos en función del tipo de rodamiento. Entonces, con eso entonces hallamos la carga equivalente dinámica. Y luego calculamos la capacidad de carga dinámica, que es C, donde L10, que está en millones de revoluciones, es igual a C sobre P. C es la capacidad de carga dinámica y P es la carga dinámica equivalente. Y sumado a la P, donde este P nuevamente es un factor que es propio para cada rodamiento. Este P, entonces donde este P, insertar este P normalmente, para la mayoría de los rodamientos factor es función del tipo de rodamiento. Este P minúscula sería este. Ese P, ¿no? Y el P mayúscula es la carga equivalente dinámica. Normalmente en los catálogos para rodamientos de bolas, P vale 3 y para rodamientos rodillos 10 tercios. Pero eso hay que ver en los catálogos para estar más seguros. Bueno. Ya hemos dicho que podríamos nosotros calcular ya sea en horas la vida útil o en millones de revoluciones, en cualquiera. Y aquí hay más o menos una recomendación de cuáles debieran ser la vida útil de los rodamientos en función de los diferentes tipos de máquinas. Por ejemplo, dice para electrodomésticos, máquinas agrícolas, instrumentos y aparatos para uso médico de 300 a 3.000 horas. Máquinas usadas intermitentemente o por cortos periodos como máquinas de herramientas portátiles, aparatos elevadores para talleres y máquinas de construcción de 300 a 8.000. Máquinas para trabajar con alta fiabilidad de funcionamiento para cortos periodos intermitentes, tales como ascensores, grúas, mercancías, elevadores, etcétera, de 8.000 a 12.000. Y así sucesivamente, ¿no? Así sucesivamente tienen para diferentes tipos de máquinas las horas de vida útil que nos recomienda. Pero siempre es el concepto de que un rodamiento no debe durar más que el conjunto de la máquina. Y aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, tenemos un diámetro del eje de 25 milímetros. El diámetro del eje es donde va a ir el rodamiento. ¿Se acuerdan que dijimos esto? Si este es el eje que hemos calculado, no sé, por ejemplo, 27, entonces aquí nosotros tenemos que darle este es este diámetro, ¿no? El diámetro D es este, ¿no? No es este. Es este. Aquí hay que darle un sobresalto dependiendo del diámetro de este. Puedes darle desde 1/10 hasta 2 milímetros, dependiendo de este diámetro, ¿no?
Si es diámetros pequeños, le darás 1 o 2 décimas. Pero si es diámetros muy grandes, podrás darle 1 o 2 milímetros. Depende. Esta diferencia de secciones acá depende. Entonces, este es el diámetro donde va a ir el rodamiento. Y, por ejemplo, dices diámetro 25 milímetros. Fuerza axial, la fuerza axial, 12.07 kilogramos, que sería más o menos a 118 newton. La fuerza radial, 126 kilogramos, que es 1.242 newton. Y L10, 1.000.000 de revoluciones. Entonces, de entrada, si nos dicen que hay fuerza radial y fuerza axial, y vemos que la fuerza radial es mayor que la fuerza axial, entonces necesitamos primero un rodamiento radial. Y si hay fuerzas radiales y axiales, lo primero que debemos elegir es el más barato, es el más económico, que sería el rodamiento rígido de bolas de una hilera. Y decimos, por ejemplo, entonces vamos y hacemos ese preseleccionamiento. Decimos, por ejemplo, vamos a decir que sea un rodamiento rígido de bolas de una hilera. Cualquiera, que hay diámetro 25 hasta por acá. Y vamos a hacer la preselección. Cualquiera. Entonces decimos rodamiento de bolas de una hilera. Bien, entonces elegimos un posible rodamiento rígido de bolas de una sola hilera que tiene las siguientes características. En este caso hemos preseleccionado esto. La SKF 6305, que tiene diámetro de 25, diámetro mayor 62, ancho esto, carga dinámica 22.500, capacidad de carga, ¿no? Esta es la admisible, lo que puede admitir 22.500, lo que puede admitir estática 11.600 en Newton, límite a la fatiga, speed de lubricación, tipo de grasas, no, las revoluciones por minuto, ¿hasta cuánto podría ser? ¿Hasta cuántas revoluciones por minuto? Es hasta 11.000 revoluciones por minuto. La masa y su designación. Nosotros entonces elegimos de principio este. Designación es F6305. Entonces, diámetro 25, el diámetro 62, el mayor, el B17, la capacidad admisible dinámica 22.500, la capacidad estática admisible 11.600, N 14.000 y F sub 0 igual a 12. Bueno, calculamos la carga estática equivalente, P sub 0. Vamos a tabla, aquí lastimosamente no he puesto esa parte, pero entramos al catálogo y en el catálogo vamos a encontrar para ese tipo de rodamiento que hemos elegido, es que X sub 0 vale 0,6 y Y sub 0 vale 0,5. Entonces P sub 0 sería 0,6 por FR más 0,5 por FA. Te dice así en el catálogo. Y además te dice, si P sub 0 es menor que FR, si P sub 0 es menor que FR, si esto que vas a calcular acá, P sub 0 es menor que la fuerza radial que tenemos de dato, ¿verdad? Tenemos de dato, entonces hay que tomar P sub 0 igual a FR. Entonces calculamos, ¿no? Esto y nos sale 804.71, que es menor que FR. Como es menor que FR, entonces tomamos P sub 0 igual a FR. ¿No? Si fuera mayor esto, entonces tomamos esto. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Bueno, calculamos la carga dinámica equivalente. Tenemos este factor F sub 0, que hemos sacado de acá, o si no está acá, es 0,23, no, es 12. Debe estar en el catálogo, en el catálogo te da F sub 0 para ese tipo de rodamiento. Para ese tipo de rodamiento te da este F sub 0, 12. Entonces, con eso hay que calcular esto. F sub 0 por FA
sobre C sub 0 nos va a salir 0.22. Y este es el E. Este E nos sirve para elegir la carga dinámica equivalente. ¿Por qué es esto? No lo sé, esto lo dicen los catálogos. Entonces, hallamos que E vale 0.22, o sea, no es excentricidad, no sé qué es, pero es un factor, ¿no?, que es igual a F sub 0 por FA sobre C sub 0, y esto sale 0.22. Entonces, para este A igual a 0.22, vemos que no he hecho E 0.22, y para este tipo de rodamiento, nuevamente en tablas, vemos que para ese rodamiento X vale 1 y E igual a 0. Y FA sobre FR, que también nos dicen que hay que calcular, es 118, nos sale 0.09. Dice, cuando FA sobre FR es menor o igual que E, entonces P debe ser igual a FR. Y cuando no es igual, cuando no es menor o igual, entonces P es igual a X por FR más Y por FA, ¿no? Igual que esto, ¿no? Va a ser, y ya no X sub 0, ya va a ser YX por FR más Y por FA. Entonces, y lo mismo que acá, dice, cuando esto era menor que FR, entonces P sub 0 es igual a FR, ¿no? En cambio aquí, para la carga dinámica, nos dice cuando FA sobre FR es menor que este factor que hemos calculado, entonces P debe ser igual a FR. Entonces, calculas P. Bueno, calculamos la capacidad de carga estática. De tablas, S sub 0 es 0.1078, entonces sub 0 va a ser P sub 0 sobre esto, sale 11.000. Y calculamos la capacidad de carga dinámica. L10, esto es para cuando L10 está en millones de revoluciones. El L10 para nosotros será 1.000.000 de revoluciones. Por lo tanto, aquí sería 1 sobre C sobre P, que hemos calculado acá. Esto, 12.000. Esto, como es rodamiento de bolas, P es igual a 3. Si fuera de rodillo, sería 10 tercios. Entonces, de aquí despejamos C y C nos sale esto, 1.242 newton. Ahora, comprobamos, ya tenemos ahora, esta es la capacidad de carga estática requerida y esta es la capacidad de carga dinámica requerida. Y ahora vemos si es menor a la capacidad de carga admisible, estática y dinámica. Por ejemplo, para nosotros es 1.242 y este soporta hasta 22.500, ¿no? Hasta 22.500, entonces de lejos cumple. Y para la carga estática es 11.600 y de nosotros es 11.526. También cumple, ¿no? Está muy cerca, pero cumple. Entonces tiene que ser menor, menor y menor. Y finalmente el número de revoluciones, que de nosotros, ¿cuánto era? No nos dice. No nos dice a cuántas revoluciones está girando. Pero este aguantaría hasta cuánto. N, ¿dónde está? Revoluciones. 11.000 Inge. O bueno, ahí dice revoluciones minuto. Revoluciones por minuto, hasta 11.000. Y de nosotros seguramente es 1.200, 3.000. Por lo tanto, cumple. Si no cumpliera, entonces hay que seleccionar uno mayor. Por ejemplo, este de 25. ¿No? Hay que ir subiendo a este. Si no cumple acá, si no cumple con el último de estos, por ejemplo, aquí con diámetro de 25, este es ya la máxima. Y si no cumple esto, entonces hay que volver a hacer todo lo mismo, ahora preseleccionando una carga, un rodamiento de 2 hileras, ya no de una hilera, ¿no? Preseleccionamos el rodamiento, en este caso es de una hilera.
Vamos a los tipos de rodamiento. Estamos preseleccionando un rodamiento rígido de bolas de una hilera. Si no cumple con esto, la última condición, entonces hay que ir al de 2 hileras, ¿no? Si no cumple siempre, si no cumple, entonces, después de esto, dependiendo, aquí la carga radial es mucho mayor que la carga axial, ¿no? Entonces, un rodamiento de... No vale la pena ir a comprobar un rodamiento angular de una hilera, porque aquí lo más importante, fíjense, tal es así, o sea, es tan baja la fuerza axial que P sub 0, por ejemplo, directamente es igual a FR. Es decir, acá hay una muy gran diferencia entre la carga radial y la carga axial. O sea, la carga crítica va a ser la fuerza radial. Pues no nos conviene, o sea, de nada sirve ir a tratar de buscar un rodamiento de una hilera, de contacto angular, porque la carga radial va a ser la misma que esta, ¿no? Si de 2 no ha soportado, peor. Entonces, no vale la pena ni de una hilera ni de 2 hileras de contacto angular, porque tendríamos que elegir uno de contacto, o sea, ir a elegir a verificar de un contacto angular si esta carga axial sería importante, que la influencia de esto sería importante, supongamos unos 500, 600, ahí sí, tendríamos que ir a ver, pero en este caso, no. Entonces, en este caso, si no cumple, pero hay carga axial. Entonces, nosotros para cuando hay cargas radiales y axiales, nosotros primero elegimos de bolas, de una hilera, de 2 hileras. Luego tendríamos que ir al de rodillos, no, al de contacto angular, no, por la carga gran, y directamente nos iríamos a los cónicos, ¿no? A los cónicos. Los cónicos porque van a tener mayor resistencia a la carga radial y va a soportar también cargas axiales importantes. ¿Está claro? Y tal vez incluso por ser tan bajo, porque hemos visto que algunos rodamientos, en algunos catálogos, hay algunos rodamientos de rodillos que soportan un poco de carga axial, ¿no? De todas maneras, los de rodillos son más baratos que los cónicos. Entonces, tal vez ir a probar primero el de rodillos antes que los cónicos, porque la fuerza axial es muy pequeña. Y aquí estamos viendo que los de rodillos soportan muy pequeño, soportan cargas axiales muy pequeñas, cargas radiales grandes, pero muy pequeñas cargas axiales, ¿no? Puede ser entonces que yo creo que daría uno de estos. Pero si no da esto, entonces hay que ir a los cónicos. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Aló? Sí, ingeniero. Bien. Bueno, entonces ese sería el dimensionamiento, la selección de un rodamiento. Y dice, para el montaje y mantenimiento, primero hay que entender las posibles, o sea, los cuidados que hay que tener, primero son los desalineamientos, ¿no? Y para los desalineamientos, por ejemplo, estos rodamientos, los rodamientos, habíamos dicho más o menos de 0,3 a cuántos grados estaba acá el desalineamiento en las tablitas, cuando estábamos conociendo los tipos de rodamiento. Aquí, mira, los de bolas solamente hasta 10 minutos. Casi todos los rígidos
todos los rígidos, de 0 a 10 minutos acá de desalineación. Cuando ya es mayor que 0,5 grados, entonces ya debemos utilizar los autoalineantes, ya sean los de rótula de bolas, de rótula rodillos, bueno, los radiales, ¿no? Entonces, al momento de hacer el montaje, debemos tomar en cuenta eso. Dice, la duración de un cogenete disminuye significativamente cuando se exceden los límites del deslizamiento permisible. Eso es que hemos visto allá. Entonces, cuando los desalineamientos o la flecha angular acá es demasiado, porque los ejes son demasiado largos, por lo tanto aquí va a haber una flexión muy grande que va a hacer girar esto. Entonces, que va a hacer que el eje se flexe así. Entonces hay que utilizar los rodamientos autoalineantes, que pueden ser los de bolas o los de rodillos. ¿De acuerdo? ¿No? Por ejemplo, aquí diferentes tipos de desalineamientos. Por ejemplo, aquí hay un desalineamiento, ¿no? Claramente. ¿No? Este rodamiento está más abajo y este está más arriba. Entonces el eje va a estar desalineado. Va a estar desalineado. Entonces hay que tener mucho cuidado con el alineamiento. Luego hay que, les decía, los ajustes. También hay que tener cuidado o hay que saber seleccionar el ajuste entre el anillo interior, el eje y el anillo exterior y el alojamiento. O sea, en teoría, les había dicho, no pueden ser los dos ajustados ni los dos holgados. Porque si están los dos ajustados, entonces cuando esto empieza a funcionar, especialmente si es a temperaturas importantes, hay una dilatación térmica del eje, ¿no? Y también de los rodamientos. Entonces se dilatan y esa dilatación haría que generaría sobreesfuerzos sobre los elementos rodantes y sobre las pistas. Y eso naturalmente va a disminuir la vida útil. No pueden ser los dos. Tampoco pueden ser los dos holgados, porque si esto está holgado y esto está holgado y este está holgado, entonces cuando esto se gire, puede girarse con más los anillos, o el eje se va a girar en relación al anillo interior y el anillo exterior en relación al alojamiento. Entonces va a funcionar como un cojinete, ¿no? Entonces lo mismo va a haber un desgaste. Entonces, en teoría, no deben ser ni los dos aprietos ni los dos holgados. Uno debe ser holgado y el otro aprieto. La teoría dice, este es el concepto teórico. Después ya, de acuerdo a los fabricantes, te dan algunos ajustes que son más precisos para cada tipo de rodamiento. Pero en general, si no puedes acceder a esas tablas, tú debes entender eso. Entonces, ¿cuál debe ser holgado? Siempre, pero no es un holgado así muy grave, es casi un deslizante nomás, ¿no? No es un holgado justo, no es un G, no es un A, B, C, D, no es un G, un J, un H, casi un deslizante. Acá es que el eje debe ser, el holgado debe ser entre el eje y el anillo interior cuando el eje es el que transmite el movimiento. Pues como este transmite el movimiento, entonces inmediatamente cuando empieza a girar, por el coeficiente de fricción dinámica, se va a agarrar al anillo interior y va a empezar a girar. Y entonces el anillo exterior tiene que estar aprieto. Si es al revés, por ejemplo, esto les decía, por ejemplo, qué sé yo, si un auto es tracción delantera, entonces, tracción delantera, las llantas, los que hacen girar acá es tracción delantera, el eje es el que gira, ¿no? Entonces, debe ser esto holgado y esto aprieto. Y el eje trasero, que es postizo, no hay ninguna transmisión, el eje está quieto y la llanta gira alrededor de eso, es decir, gira el anillo, gira el rodamiento acá, o sea, el anillo interior gira y este está quieto. Entonces, en este caso debe ser este holgado y este aprieto. Eso es en teoría. Pero ya
para cada uno de los fabricantes, para cada tipo de rodamiento, te dan un ajuste más preciso. Y estos son esos, por ejemplo, dice, ¿no? Carga giratoria en el anillo interior, ¿no? Cuando la carga está girando, ese sería el eje, ¿no? Y cuando carga giratoria en el anillo exterior. Cuando el eje está girando, sería este. Por ejemplo, cargas ligeras o cargas fluctuantes, dice, ¿no? Rodamientos de bolas. Debe ser inferior a 18. ¿No? Debe ser más o menos un H5. Fíjense, H. ¿No? Les decía que debía ser holgado, ¿no? Debiera ser holgado. Entonces aquí hay más o menos un H, un J, máximo un K. ¿No? Solo en casos muy especiales, digamos, para diámetros muy grandes, aquí te dice un M, que es ligeramente aprieto. Pero en general, fíjense, es holgado en el eje, ¿no? Cargas normales y pesadas, cargas especialmente pesadas, todos los diámetros del eje, aquí hay para rodamientos de rodillos y rodillos icónicos. Rodamientos de diámetro del eje, G6. Bueno, aquí te están diciendo los tipos de ajustes para cada tipo de cargas y para cada tipo de rodamientos. Hay unos que son más precisos. Dice solamente cargas axiales, todos los diámetros del eje, un J6, un J más o menos un deslizante. Pero más o menos la idea es esa. Por supuesto que para cada caso, para cada rodamiento, cuando vas en el catálogo, te va a decir exactamente cuánto debe ser el ajuste entre el eje y el anillo interior y entre el eje y entre el anillo exterior y el anillo y el alojamiento. Bueno, el montaje, bueno, aquí dice mantenga todos los rodamientos en sus envoltorios protectoras hasta el momento inmediatamente anterior al de su montaje. Para eso, para evitar que se entren polvos, grasas sí va a ayudar, pero polvos, agua, humedad, etcétera, mejor siempre en su envoltura. Cubre el equipo con un equipo plástico. Nunca monte un rodamiento en las proximidades de una máquina que produzca polvo virutas, porque este polvo viruta se va a entrar acá y va a ser un efecto abrasivo. Nunca golpear, nunca hay que hacer un montaje con martillo, ¿no? Nunca golpee directamente al rodamiento, nunca. Porque es metal con metal y no te olvides que son templados y se puede desportillar. Entonces, si quieres golpear, hay que colocar aquí una maderita o una madera acá, algo que sea más blando que esto, y sobre eso se golpea, ¿no? Y mejor si es con una prensa, si no puedes. Pero nunca golpear metal con metal, siempre colocar aquí algo. Dice, utiliza un casquillo o con una prensa durante el montaje. Durante el montaje, puedes hacer el montaje, este es un correcto si tienes la posibilidad de tener una prensa, entonces colocas acá, nunca directamente esto con esto, sino a través de algún cilindro, algún elemento por ahí. Dice, lubrique con la cantidad correcta de lubricante apropiado y limpio y en el momento oportuno. Las lubricaciones, dice, una herramienta hidráulica en combinación con el método de inyección. Cuando los rodamientos van a estar lubricados permanentemente, entonces también hay unas graseras por las cuales se mete grasa para que entre a los rodamientos. Para sacar con el extractor, ¿no? Nunca hay que sacar con golpes. Golpeando aquí no, hay que utilizar un extractor que básicamente es una especie de prensa tornillo que colocas aquí el tornillo, más o menos es como
Es igual, parecido al sacacorchos. ¿No? Colocas el tornillo acá en el eje y con las dos patitas agarras acá y empiezas a hacer girar y esto va a arrancar, ¿no? Esto es mecánico, pero cuando son digamos, están has metido con un ajuste muy aprieto, es difícil sacar, entonces hay hidráulicos también. Esta es la forma, colocas ahí y vas haciendo eso. Bueno, vamos a ver algunos videitos, si hay. Vamos a ver cuál de estos. Copiar. Según el tipo de elemento rodante. Es decir, ustedes piensen que esta esfera, nosotros aquí le estamos aplicando una cierta carga, una cierta fuerza, y no toda la esfera va a estar soportando esa carga, ¿sí? Solamente es transmitida a través de un pequeño punto que se forma entre la superficie del elemento rodante y la superficie de rodadura. Si nosotros incrementamos esta capacidad de carga, entonces tendríamos un contacto, una elipse, ¿sí? Este punto se deforma y nos forma ahora una elipse. Pero hasta ahí nosotros no podemos meterle más carga porque entonces se achataría completamente esta bola, esta esfera, y perdería geometría. Entonces no podría transmitirse la carga tal cual. En cambio, los elementos de rodillos, al tener esta gran superficie de contacto, bajo el efecto de la carga. Bueno, aquí podemos ver que evidentemente el área de contacto entre una esfera y la pista es mucho menor que el área de contacto entre un cilindro y su pista, ¿no? Aquí va a ser un pequeño círculo y aquí va a ser un pequeño rectángulo. Entonces aquí ya nos está mostrando que esto va a soportar mayor carga radial que esto, ¿verdad? ¿Está claro? Sí, forman una línea de contacto. Si nosotros metemos mayor carga a este rodillo, esta línea lo que va a hacer es que se va a engrosar, se va a hacer más gruesa. Resumiendo, los rodamientos de bolas transmiten las cargas de manera puntual y los rodamientos de rodillos transmiten las cargas de manera lineal. Y de ahí sale el tema más básico que todos conocemos, que es utilizar rodamientos de rodillos como rodamientos de carga por esta gran superficie y rodamientos de bolas como rodamientos para manejar altas velocidades. ¿Por qué? Porque simplemente no está sujeto la mayor cantidad de superficie. Bueno, también acá, si bien este soporta mayor carga radial que esta, ¿no? De este dibujo podemos sacar varias conclusiones. Primero, que esta va a soportar mayor carga radial que esta, ¿de acuerdo? Bien, por una parte. Segundo, que como este tiene menor superficie de contacto, entonces el coeficiente de rodadura a la rodadura va a ser menor acá que acá, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿No? O sea, el área de fricción acá, ¿en cuál se va a calentar? ¿Dónde va a haber mayor fricción? ¿En la esfera o en el rodillo? En el rodillo. En el rodillo. Entonces, a altas velocidades, ¿qué nos conviene? ¿De bolas o de rodillos? De bolas. ¿Por qué? Va a calentar menos, se va a desgastar menos, porque su superficie de contacto es menor. Entonces, estos también, por eso también se designan como estos de alta velocidad y estos de baja velocidad, ¿no? Pero no es tanto, o sea, si bien la velocidad es importante, más importante es la carga. Ahora bien, por una parte, fíjense,
Si la carga es radial acá, esto va a rodar sobre esta parte, ¿no? Acá justo en la línea, sobre esto va a rodar. Va a rodar en la parte central de esta, si la carga es exactamente radial, ¿no? Pero si la carga es un poquito axial, todavía va a rodar en esta parte. Todavía puede rodar, ¿no ve? Puede rodar así en esta parte. Sigue siendo una esfera. El contacto va a seguir siendo un punto. ¿Estamos de acuerdo? Pero va a seguir rodando. Un poco inclinado, pero va a seguir rodando. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Sí. Sí, ¿no ve? Sí. O sea, si nosotros tenemos aquí una carga radial, va a girar exactamente sobre el centro de esto, va a girar. Si va a tener una carga axial, la resultante de esto ya va a ser un poquito acá, pero todavía acá puede seguir girando en esta parte. Sobre esta parte, ya no sobre esta parte, sino sobre esta parte, pero va a seguir rodando. Entonces, ¿puede soportar carga axial? ¿Se entendió o no? Hola, ¿me escucha? Sí, sí, que se lo escucho. ¿Entienden que puede ser? Si hay una carga radial, ¿dónde va a ser el contacto? La carga, solamente hay carga radial, va a ser exactamente aquí abajo, ¿no? Y va a rodar aquí, ¿no? Así va a rodar. Ahora, si hay una carga axial, acá, una carga axial, así. Entonces, la resultante de los dos ya va a estar por acá, ¿no? Aquí va a estar. Si va a estar acá, el contacto se va a dar acá. Y todavía va a poder ir rodando, ¿no? Sí, va a poder. Va a poder, pues. Va a seguir rodando. Va a seguir rodando. Sobre esta parte va a seguir rodando, si el contacto acá. Ahora bien, acá, si la fuerza radial es aquí va a rodar sobre esto, ¿no? Así va a ir rodando, así. Pero si aquí hay una carga axial, la fuerza la resultante ya va a ser en este sentido. Entonces, va a poder rodar, el contacto ya no va a ser en esta línea, va a ser acá, en esta parte de acá. Y va a poder rodar ahí o va a poder deslizar, o se va a deslizar. Desliza. Se va a deslizar. Entonces ya no es rodamiento. Ya no sería rodadura. Entonces, por esta razón es que estos no soportan cargas axiales. En teoría. Estamos viendo que en los catálogos pone una pequeña carga axial, pero en teoría no debían soportar nada de carga axial. ¿Estamos de acuerdo? Ya pues contésteme, Sí. dígame no, para que vuelva a explicar. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. La superficie solamente es un punto. Estos elementos rodantes, pues básicamente están divididos en dos. Bueno, entonces, por ejemplo, esto ya sabemos que va a poder rodar tanto aquí o como aquí o como aquí. Va a poder rodar. Entonces, va a poder soportar cargas radiales y cargas axiales importantes. Esta va a tener mayor superficie acá para la carga radial, por lo tanto va a soportar mayor carga radial, ¿verdad? Sí. Y va a poder soportar un poquito de cargas axiales. ¿Por qué? Por esta curvatura que tiene, por esta redondez. Todavía va a poder rodar un poquito medio angularmente. ¿Estamos de acuerdo? Por esta curvatura que tiene. En cambio, en esta, ¿puede soportar cargas axiales? Ahí está, ¿no? Ya, pues contesten. No, Inge. No, esta ni esta no. Esta sí por esta inclinación. Primero, esta sí porque tiene esta rodadura. Esta sí, también. Pero además en una dirección más que en la otra. ¿Por qué? Porque es cono. Porque es cónico.
Este es cónico. También fíjate, si hay una carga radial va a rodar acá, pero si hay una carga axial todavía va a rodar un poco, porque tiene esta inclinación. Pero hemos visto, y por la forma de construcción de los rodamientos, que solamente va a poder soportar carga en una sola dirección, ¿no? En una sola dirección, que como está construido, hemos visto que va a ser solo en esta dirección, no en las dos direcciones, porque el anillo se sale. La esfera o la bola a la cual no le podemos hacer nada, ¿sí? Si le cambiamos la geometría a la esfera, pues dejaría de serlo. Entonces ese es otro tipo de elementos. Y los rodillos sí que le ponemos variar la geometría. Y al variar la geometría, nosotros le vamos a conferir la habilidad de soportar diferentes tipos de carga o diferentes tipos de movimientos o incluso desalineaciones. Por ejemplo, un rodamiento de rodillos cilíndricos, si nosotros lo partimos o lo seccionamos, tendríamos un rodillo de aguja con la misma característica de rodillos cilíndricos de soporte de carga radial, pero con un menor tamaño. Si nosotros a este rodillo le hacemos por aquí unos ángulos y lo volvemos esféricos, le vamos a dar la capacidad de ese rodamiento de soportar cargas axiales, soportar cargas radiales, pero también soportar momentos de desalineación, ya sea que sean esféricos simétricos o esféricos asimétricos, que son de mayor tamaño. En el caso de los rodillos cónicos, pues simplemente le da la capacidad a este rodamiento de soportar en primera instancia cargas radiales más cargas axiales, es decir, cargas combinadas. Y este es un gran punto que debemos de tomar en cuenta. Tu máquina está fallando constantemente, tienes que analizar a qué cargas están sujetas y cuál es el rodamiento que está puesto ahí. Hace algunos días me mandaban una información, una consulta de una motobomba a la cual, no vamos a pensar mal, pero a la cual alguien o simplemente los números de rodamientos en la placa del equipo, pues se había borrado, ¿sí? Es decir, solamente se veían los últimos 3 y era un 304. Entonces me preguntaba alguien. Este es un experto y van a ver que no sabe no sabe mucho más que nosotros, que todo lo que les he dicho, no sabe mucho más. Y este es un experto que trabaja como representante de una línea de rodamientos. Pero se van a dar cuenta, por eso les decía, cuando yo fui a hacer mi curso en España, estos españoles nos creen de cojudos, nos creen de tontos, de burros. Y no quiero alabarme, pero en ciertos aspectos les he hecho mierda. Les he hecho en resistencia de materiales, en soldadura. Les he hecho mierda. O sea, miraban, ¿de cómo sabes tanto? ¿De cómo sabes tanto? ¿Y por qué tu país está así tan atrasado? Si ustedes saben así, es que nosotros no sabemos trabajar. Pero después de conocimiento no tenemos nada que envidiar a nadie. Alguien, oye, ingeniero, lleva un 6304, lleva un NU 304, lleva un 7304, y la verdad es que pues ellos no tenían por ahí tampoco documentación de qué es lo que llevaba, ¿no? Entonces tenemos que conocer el equipo, qué es lo que está haciendo, qué es lo que está sucediendo, y en general, rodamientos, vamos a tener aquellos del tipo de soporte de carga radial. Piensen en el eje, ¿sí? Piensen en el eje de su máquina, ya sea que esté vertical o sea que esté horizontal, y todo lo que llegue de manera perpendicular al eje va a ser considerado como una carga radial. Por ejemplo, el peso en un motor eléctrico, el peso del eje, el peso del conjunto rotor-estator, por ejemplo, si está acoplado a una banda, la tensión de esas bandas, las poleas, el peso de las poleas, todo eso es carga radial que está siendo soportada por el rodamiento. Vamos a tener rodamientos también, o vamos a tener la aparición de cargas axiales. Pensando en ese mismo eje, ya sea orientación vertical o axial, todo lo que llegue paralelo o en dirección hacia donde está el eje es considerado como carga axial. Por ejemplo, si hay alguien acá en el ramo de alimentos y bebidas, sus llenadoras, esas coronas de orientación, ese es un rodamiento que soporta cargas axiales.
Por ejemplo, si ustedes tienen grúas viajeras, la acción de bajar el gancho y de cargar una pieza, eso es una carga radial. Pero si esa carga tiene que girar hacia un lado o hacia el otro lado, esa va a ser carga axial. Un poco más sencillo, piensen, por ejemplo, en el dibujo básico de un tanque de guerra. Está la oruga que está caminando y luego está la torreta donde está el cañón, tal cual, y ese movimiento que hace para girar hacia un lado o hacia el otro, para ver hacia un lado o hacia el otro, esa es una carga axial que debe estar sujeta por un rodamiento. Y también vamos a tener cargas combinadas, que es, por ejemplo, la acción de los dos tipos de carga, tanto radial como axiales. Por ejemplo, en un motor eléctrico principalmente está sujeto a cargas radiales. Ese es su mayor trabajo. Pero hay un momento en la operación de ese motor eléctrico en el que no sabemos qué tipo de carga está siendo sometido. Incluso puede haber una carga axial. ¿Cuándo es eso? En el arranque. Cuando está el motor eléctrico estático y que pasa a estar de manera dinámica, ese salto para encontrar su centro magnético, no sabemos exactamente cuál es la carga o en qué dirección se le está siendo aplicada y puede estar soportando cargas combinadas. Por ejemplo, en una bomba centrífuga, la carga dominante va a ser la axial, que básicamente es el trabajo, es impulsar un fluido de un punto A a un punto B, pero también va a estar sujeta a una carga radial, como puede ser el tamaño el peso del impulsor, el peso de todo el conjunto, de todo el eje, ¿correcto? Luego, tenemos la capacidad de carga. La capacidad de carga es expresada como el grado básico de carga dinámica. En pocas palabras, cada vez que yo tenga que calcular un rodamiento, el por qué está fallando o una máquina nueva, yo lo tengo que ver desde el punto de vista dinámico, es decir, al momento de estar girando. Hay otros equipos en los cuales se tiene que ver desde el punto de vista estático y desde su carga límite de fatiga, pero son equipos muy específicos. Por ejemplo, grandes transportadores, grandes grúas o aquellos equipos que giran a una velocidad extremadamente baja o que durante un transcurso, no sé, de 24 horas o de mayor tiempo, no llegan a dar una vuelta completa o están oscilando. Ahí sí debemos de mirar la capacidad de carga estática y la capacidad, carga límite de fatiga. Pero en todos los demás, donde su rodamiento esté girando arriba de 10 revoluciones por minuto, entonces ya lo consideramos como capacidad de carga dinámica. Luego viene la velocidad. Bueno. Tal vez eso no he hecho mención. Entonces, hay una falla estática y una falla dinámica. En función de eso hay una capacidad de carga estática y capacidad de carga dinámica. Evidentemente, si están funcionando a altas revoluciones, la más crítica va a ser la carga dinámica, ¿no? Pero si va a estar a revoluciones muy bajas, o como dice el profesor, va a estar oscilando en vez de ir girando, va a estar oscilando ahí, la más crítica va a ser la carga estática, ¿no? La más carga estática. Pero en general es la capacidad de carga dinámica la más crítica. Vuelta completa o están oscilando. Ahí sí debemos de mirar la capacidad de carga estática y la capacidad, carga límite de fatiga. Pero en todos los demás, donde su rodamiento esté girando arriba de 10 revoluciones por minuto, entonces ya lo consideramos como capacidad de carga dinámica. Luego viene la velocidad límite. Hace muchos años nosotros teníamos el concepto y incluso en los catálogos así aparecía la referencia de velocidad con grasa y velocidad con aceite. Y en general nos decía que con aceite puede girar más rápido un rodamiento que si lo lubricamos con grasa. Hoy día ha cambiado un poco ese concepto. De hecho, ya tiene más de 20 años ese concepto. Y en los catálogos ustedes van a utilizar algo que se llama velocidad límite y velocidad de referencia. El parámetro que a nosotros nos importa es la velocidad límite. Recuerden que la temperatura que nosotros estamos registrando, ya sea con un termómetro, pirómetro o cualquier medidor de temperatura, es en la superficie, en la carcasa. Internamente el rodamiento está más caliente. La velocidad límite nos dice que es aquella velocidad a las cuales la temperatura interna y la temperatura externa de los rodamientos se igualarían sin causar ningún daño.
Y para ello, nosotros tenemos que darnos cuenta de este número NDM. El número NDM es súper importante. No voy a hablar tanto de él ahorita porque nos llevaría mayor tiempo, pero este NDM nos sirve para saber si el rodamiento está trabajando a la temperatura ideal, nos sirve para saber si el lubricante fue bien seleccionado, cuál va a ser su consistencia, si vamos a lubricar con grasa o con aceite, nos sirve para saber si el rodamiento está llegando a su vida esperada o no, y básicamente es la combinación de multiplicar la velocidad de giro de su equipo, de su máquina, por el diámetro medio del rodamiento. ¿Cómo sacas el diámetro medio del rodamiento? Suma el exterior más el interior, divídelo entre 2 y ya vas a tener ahí el diámetro medio. Lo multiplicas por la velocidad de giro de tu equipo y te va a dar un número en velocidad angular, milímetros sobre minuto. Un número muy grande. Entonces, estos números nos van a decir a nosotros el régimen de velocidad o hasta qué velocidad es aguantado ese rodamiento. De hecho, hablando... Esto sí es un parámetro que no les he explicado, ¿no? Para cada rodamiento hay una velocidad límite, ¿no? Que tiene que ver con lo que dice el profesor. No se olviden que hemos dicho hasta 120 grados centígrados los rodamientos normales. Entonces, para que no sobrepase esa temperatura, los catálogos y las normas te dicen cuál debía ser la velocidad límite de tu rodamiento para que no sobrepasara esa temperatura. Y eso está en función del tipo de rodamientos. Y les decía que, por ejemplo, para un rodamiento de rodillos va a ser menor que para un rodamiento de bolas, ¿no? Fíjate, de una sola hilera es 500.000, en cambio, para de rodillos hasta 300.000 y más, y para los axiales menor, ¿no? De lubricantes, los lubricantes también tienen una velocidad, las grasas principalmente. Entonces, por ejemplo, los axiales de bolas están diseñados para una velocidad límite hasta de 150.000, pero si lo lubricas con aceite puede aumentar este número hasta un 40% más. Los rodamientos de doble hilera de bolas con contacto angular, rodillos a rótula o rodillos cónicos andan los valores de entre 250 hasta 350.000 de NDM. Y lubricados con aceite, pues podemos aumentar esa velocidad en estos porcentajes. El rodamiento que tiene un factor de velocidad más alto, pues es el rígido de una hilera de bolas, que está arriba de los 500.000 milímetros sobre minuto. Y lubricado con aceite nos puede dar un régimen arriba de un 20%. Si se dan cuenta, todo esto tiene una consistencia. Rodamientos de bolas para velocidad, rodamientos de rodillos para carga, y a una menor velocidad. Luego tenemos la temperatura. Siempre es una de las preguntas. ¿Cuál es la temperatura ideal de funcionamiento de un rodamiento? Bueno, de una manera muy básica y simple, lo podemos ver por esta tablita que nos dice rodamientos de baja temperatura están trabajando abajo de los 50 grados centígrados, temperatura media 50 a 100 grados centígrados, alta arriba de 100 grados centígrados y extremadamente alta arriba de 150 grados centígrados. Si nosotros no respetamos la temperatura de trabajo del rodamiento, pues va a afectar las propiedades del lubricante. Pueden verse afectados los sellos, por ejemplo, sellos plásticos a temperaturas mayores de 80 grados centígrados, pues ya van a estar fallando. Las jaulas, por ejemplo, las jaulas de poliamida en combinación con aceites o grasas sintéticas no soportan altos rangos de temperaturas, empieza a fallar. No quiere decir que todos los rodamientos entonces tengan que trabajar en este rango. No. La gran mayoría de aplicaciones probablemente sí, y estoy seguro que en sus plantas tienen rodamientos a mayores temperaturas. Por ejemplo, en máquinas papeleras, por ejemplo, en algunos procesos de minería, por ejemplo, en algunas transmisiones, en acerías, etcétera. Si yo quiero que mi rodamiento aguante o tenga la habilidad de soportar mayor temperatura, pues debe de ser una combinación entre la selección adecuada de materiales que va a montar ese rodamiento, el lubricante, las características del lubricante y los tratamientos térmicos. Básicamente, la estabilidad dimensional que se le dé a ese rodamiento. O sea, en general les decía que los rodamientos vienen hasta estas temperaturas, ¿no? Entre baja y media. Para altas temperaturas y extras altas ya son rodamientos especiales. Rodamientos especiales y tienes que ir y pedir un rodamiento especial.
Luego viene el lubricante. Y la función del lubricante, la primaria, es separar las superficies de rodadura. Con ello vamos a eliminar el desgaste y vamos a reducir la fricción. Como función secundaria, vamos a proteger al rodamiento de la corrosión y de contaminantes, dependiendo también del tipo. Algo que es bien interesante al momento de trabajar con lubricantes o de seleccionar el lubricante, olviden por un momento las características que luego nos quieren vender como punto de goteo, flamabilidad, características que en papel suenan extraordinarias. Lo primero que nosotros debemos de revisar sería la formación de la película lubricante. Esa película lubricante que nos va a hacer separar el elemento rodante de las superficies de rodadura, con lo cual se disminuye el desgaste, no se elimina, se disminuye el desgaste y se reduce la fricción. Hay diferentes tipos de lubricantes con los cuales se pueden generar diferentes tipos de películas lubricantes. Por ejemplo, por compuestos químicos. Piensa en tus reductores. Esto se hace a través de agentes de aceitosidad, de triclorfosfato, de los famosos ZDDP, ¿sí? De las combinaciones azufre-fósforo. Ello nos va a dar una película lubricante delgada. Y si lo piensas en tus reductores, tú no necesitas una película muy gruesa, son superficies muy grandes que están en contacto. Entonces, si nosotros le metemos una película muy gruesa, aumentaría la fricción y aumentaría la temperatura. Y de por sí son máquinas que están trabajando a niveles altos de temperatura. Por ejemplo, en una transmisión de un vehículo, de un camión en la minería, de equipos móviles, nosotros tenemos que formar la película lubricante por estos agentes de aceitosidad y una película delgada. Luego, puede formarse también por lubricantes sólidos, ya sea por boratos, nombre comercial del disulfuro de molibdeno, el moli, por grafitos o por teflones. Piensa en transportadores, elevadores de cangilones, en cadenas. Piensa en aquellos equipos que tú los lubricas a través de un spray, a lo mejor, impregnando, por ejemplo, en guías lineales, ¿sale? Esto se logra a través de lubricantes sólidos. Más o menos me forman un tamaño mediano de la película lubricante. La película más grande que yo debo de formar, una película gruesa, se logra a través de la viscosidad del aceite. Y para rodamientos, nuestra película lubricante la vamos a formar por viscosidad del aceite. Es el parámetro principal. Y cuando hablamos de película gruesa, no crean que es algo extremadamente muy grande. De hecho, para rodamientos, ese espesor, esa película gruesa debe de andar entre 1 a 4 micras. ¿Sí? De 1 a 4 micras. Lo ideal sería tener una película de 2 micras. ¿Cómo lo podemos identificar? Bueno, agarren una hoja de papel y a esa hoja de papel, imagínense que ustedes la pudieran dividir en 100 partes. De esas 100 partes, ¿sí? Viéndola de manera horizontal, ¿sí? Si pudiéramos sacarle 100 rebanadas a esa hoja, agarras 2 y ese sería el espesor de tu película lubricante. Eso sería tu película gruesa. Entonces, ¿cuál es la importancia de la viscosidad del aceite base? Toda. Y esa viscosidad está siendo afectada en principio por estos 3 parámetros, por la temperatura, por la velocidad de giro y por la carga. Por lo tanto, la viscosidad del aceite va a cambiar con la temperatura. Esta viscosidad es la principal herramienta para ajustar entonces el espesor de la película lubricante. Compra un lubricante, te ofrecen un lubricante maravilloso. Lo primero que tú tienes que saber es cómo se va a comportar a la temperatura de operación del equipo. No importa si a temperatura ambiente me hacen alguna prueba y no hay humo, no hay ruido, no hay fricción, etcétera. Lo importante para ti es cómo se comporta en tu equipo. Tu equipo que está trabajando a 40 grados de temperatura, a 70 grados centígrados, a 100, 120, etcétera. Eso es lo fundamental. Luego hablaremos de la desalineación. No todos los rodamientos, de hecho la gran mayoría de rodamientos no soportan desalineación.
y es una de las causas más frecuentes por la que fallan. Esa desalineación puede deberse a la instalación del equipo, puede deberse al montaje del equipo y, por supuesto, a la operación misma del rodamiento. De hecho, hay muy pocos rodamientos que sí soportan desalineación. Por ejemplo, axiales de rodillos a rótula, rodamientos de rodillos a rótula, de bolas a rótulas, aquellos soportes de fundición de acero, rodamientos con elementos toroidales, etcétera, algunos axiales de doble efecto, sí pueden llevar a cabo desalineación y tampoco es tan grande la desalineación. No quiere decir que yo voy a utilizar solamente rodamientos de doble hilera de rodillos a rótula y me voy a olvidar de alinear el equipo. Por supuesto que no, ¿no? Solamente pueden ayudarme en momentos claves de la operación. Por ejemplo, en máquinas papeleras, cilindros secadores o de embobinado de papel. Hay veces que la napa pesa tanto que el papel el rodamiento empieza a sufrir deflexiones derivado de ese rodillo y los rodamientos tienen la habilidad de estar soportando, acumulando esa desalineación. Por ejemplo, alimentos de bebidas, fábricas de bebidas o alimentos que tengas agitadores, la industria del cemento también, agitadores. Normalmente tus agitadores, yo debo de poner un rodamiento que soporte deflexión del eje, entonces a lo mejor utilizo algunos de bolas a rótula, ¿sí? Y pues bueno, es una gran uso. En la industria eólica, pues también pueden llegar a ocuparse. Otro de los puntos o de los conceptos más importantes es el arreglo de rodamientos, donde básicamente los rodamientos que se encuentren puestos en un mismo eje, le vamos a llamar arreglo de rodamientos. Aquí en este arreglo yo tengo 2 rodamientos, aquí en este arreglo tengo 3 rodamientos, pero incluso puedo tener 16, 32 rodamientos en un usillo para una máquina, para máquinas y herramientas. Los arreglos de rodamientos son muy grandes, tienen un mayor número de componentes. Entonces, yo debo de tener en cuenta que en ese arreglo de rodamientos debe de haber un lado fijo y un lado libre. Olvídense un poco del concepto que tenemos en la industria, por ejemplo, de un motor, que le llamamos lado libre al lado de ventilador del motor y lado... ¿Se acuerdan de esto, no? ¿Se acuerdan lo que les he dicho, no? Y uno debe ser, uno de ellos tiene que ser libre y el otro tiene que ser móvil, ¿se acuerdan? Para el dimensionamiento de ejes. Sí, ingeniero. Sí, ¿no? Eso está refiriendo. Fijo al lado carga, a donde está el lado transmisión. Cuando hablamos del arreglo de rodamientos, nosotros le vamos a llamar rodamiento fijo aquel rodamiento que mecánicamente no tenga espacio para moverse a ningún lado. Por ejemplo, en este arreglo, aquí tenemos un escalón o un tope en el eje. Este rodamiento aquí queda fijo, no puede moverse hacia ningún lado. En el aro, y de este otro lado, tiene aquí una arandela de seguridad y una tuerca de fijación. Este rodamiento, por su aro interior, no va a poder moverse hacia ningún lado. Y por el aro exterior, por esta tapa, también topa con el aro exterior del rodamiento, la cual lo fija y impide cualquier tipo de movimiento. Entonces, ese va a ser mi lado fijo. Del otro lado, yo tendría que tener un lado libre. Este metal, cuando empieza a calentarse, cuando empieza a girar, se va a calentar y por las propiedades físicas del material va a tender a dilatarse, se va a dilatar térmicamente. Es decir, se va a elongar, va a crecer axialmente, por lo tanto, aquí debe de haber un espacio para que este rodamiento pueda moverse junto con el eje y también se va a dilatar radialmente. Es decir, esta flecha va a crecer, Por lo tanto, va a haber una reducción aquí del juego radial del rodamiento. Más tarde voy a hablar de eso. Pero en general, todos los equipos deben de tener ese arreglo lado libre y lado fijo. Por ejemplo, en una bomba. Piensen en una bomba centrífuga. Tengo en el lado impulsor, probablemente, un rodamiento rígido de una hilera de bolas. Está fijo por este escalón del eje y tiene aquí un intersticio, tiene aquí un espacio. Este eje, por el mismo efecto de la fuerza axial de la impulsión del líquido y por el mismo parámetro de temperatura,
se va a elongar o va a crecer hacia este sentido y debo yo de permitirle o de que tenga espacio. Pero por el otro lado, tengo aquí una pareja de rodamientos de una hilera de bolas con contacto angular, montaje espalda con espalda, los cuales están fijos por este escalón del eje, están fijos por esta tapa, pero también están fijos por esta tuerca de fijación y esa arandela. Yo no quiero que esta pareja de rodamientos se separe, que haya algún juego, porque entonces me destrozaría la bomba. Estos deben de estar totalmente fijos, totalmente apareados. Las funciones de la jaula es prevenir los contactos inmediatos entre los elementos rodantes, guiar los elementos rodantes, proveer espacio para el lubricante y la retención de los mismos elementos. Materiales, pues en general va a haber 3 tipos, que es la jaula plástica, jaulas de poliamida, también ahí podemos meter algunas resinas fenólicas, ¿sí? Vamos a tener las jaulas de material de acero y las jaulas de bronce, que cada vez son menos y son sustituidas por las de latón maquinado. El hecho de nosotros tener una jaula mecanizada de metal nos indica que es un rodamiento que va a estar sujeto a vibraciones, cargas de impacto, cargas de choque. Y el hecho de tener una jaula plástica nos indica que va a ser un rodamiento que va a estar sujeto en general a velocidades. También cuando hablamos de la jaula, por ahí hay algunos parámetros y seguramente lo han leído alguna vez en la descripción, donde dice, esta es una jaula guiada por el aro exterior, jaula guiada por el aro interior o jaula guiada o centrada en los elementos rodantes. Se aplica el concepto. En general, una jaula que está centrada o guiada por los elementos rodantes es aquel equipo que va a estar trabajando a velocidades altas, por ejemplo, usillos o rodamientos de precisión, de superprecisión. Rodamientos cuya jaula está guiada por el aro exterior o por el aro interior, en general son aquellos que van a estar sujetos a cargas de impacto, cargas de choque, vibraciones, etcétera. Sí, los rodamientos deben de ser muy precisos. Y bueno, la precisión más fea, más barata, más chafa, por decirlo así, que pueden encontrar, es la precisión estándar y que es normal en muchos rodamientos y que va de la 0 a menos 15 micras en cualquiera de sus dimensiones. Unos rodamientos de precisión, incluso hoy día ya muchos fabricantes, los rodamientos ya vienen de fábrica con la precisión P6, que va de 0 a menos 12 micras. Rodamientos para usillos de alta precisión andan en precisiones desde 0 a menos 7 o 0 a menos 2.5. Depende, por supuesto, de la máquina. No quiere decir que si tú tienes una máquina que está girando o que está impulsando a una bomba de agua caliente para una caldera o una turbina, le vayas a poner rodamientos de alta precisión para... Esto no significa ajuste, ¿no? Esto significa el IT6, calidad 6. Calidad 4, calidad 6. ¿Que funcione mejor? No, no quiere decir eso. Los rodamientos, mientras más precisos sean, los componentes donde van a estar impuestos o sus componentes también deben de tener esa precisión. Si tú quieres poner un rodamiento de súper o de alta precisión, el eje también debe estar maquinado súper o alta precisión. Luego tenemos el juego radial interno, basado por la norma ISO 5753 en su apartado número 1, y nos dice que el juego radial interno es la distancia que hay entre el elemento rodante y uno de sus caminos de... Esto no tiene nada que ver con el ajuste del eje y el rodamiento. Esto está diciendo cómo vienen fabricados en cuanto a precisión los diferentes elementos, entre el anillo interior, la esfera, el anillo exteriores. Estos son los juegos, pero eso no nos interesa ni nos afecta mucho a nosotros. De rodadura. Ese hueco, ese espacio, nosotros lo conocemos como juego radial interno. Imagínense que aquí este eje va a empezar a crecer cuando esté trabajando, va a empezar a crecer por efecto de temperatura, se va a dilatar. Entonces, este juego radial va a ir disminuyendo. De ahí que nosotros tenemos que seleccionar de manera adecuada el equipo. Pregunta siempre que hacen en los cursos, los motores eléctricos o rodamientos para temperatura de estándar juego C3. No, tenemos que averiguar, tenemos que indagar diferentes parámetros, velocidad de giro, el diseño y tipo de los materiales, por supuesto la temperatura, el tipo de lubricante, para nosotros seleccionar cuál va a ser el juego radial adecuado del rodamiento. Si pudiéramos acotar o hacer un resumen muy básico, diríamos que altas velocidades, juegos pequeños. Altas velocidades, juegos pequeños, C1, C2. Y para
soportar vibraciones, para soportar cargas de impacto, cargas de choque e incluso altas temperaturas, juegos mayores, C4, C5. El juego normal y el juego C3 es considerado propiamente dentro de algo normal en la operación de los rodamientos. Entonces, el juego normal vive entre el C2 y el C3, ahí en medio es donde está el juego normal del rodamiento. Y forzosamente, ustedes cuando estén escribiendo la nomenclatura de un rodamiento, deben de especificar qué tipo de juego es el que lleva. Si hay un número y no tiene especificación de ninguna de estas letras C, nosotros podemos inferir que tiene un juego normal. Pero si tiene C1, C2 o cualquiera de estas, pues ya sabemos cuál es el juego normal. Los valores de este juego cambian dentro de este rango de norma de fabricante en fabricante. Entonces, tú tienes que revisar en el fabricante del rodamiento que estás utilizando cuál es para él el juego radial máximo y mínimo que puede traer tu rodamiento. Vamos a hablar acerca del rodamiento rígido de una hilera de bolas. Es el más común, es el más normal, pero no por ello. Bueno, lo siento, mañana vamos a continuar. ¿Está bien? ¿Les interesa este video? Inge, ¿será que mañana le puedo hacer algunas preguntas sobre el video? Claro que sí. Mañana a la mañana, ahorita tengo clases. Listo, Inge, nos vemos. Ok, chao, chao.